explain what is causing this weather and why it has taken them by surprise. That sudden drop in temperature as half an hour ago. Mexican officials closed the border in the light of so many U.S. refugees. We prepare to go live to Los Angeles. Are you getting into the camera? What you see is happening now. Look over there behind me! That's a tornado! Yes, a twister! This is just massive. Los desastres naturales no son un fenómeno nuevo. Existen desde que se originó nuestro planeta. Son ocasionados por la propia fuerza de la naturaleza y sorprenden por su imprevisibilidad y capacidad de destrucción. Sin embargo, en los últimos años, fuimos testigos de un aumento en la intensidad y frecuencia de los mismos, alcanzando niveles históricos nunca antes vistos. Europa, que está atravesando la peor sequía de los últimos 500 años. California está viviendo la peor temporada de incendios en décadas. Es de los huracanes más devastadores en el estado de Florida en los últimos 500 años. Este es el panorama en Pakistán después de las peores inundaciones en la última década. Más de 1.100 personas han muerto, hay cientos de desaparecidos y más de 33 millones de desplazados. Intentan mantenerse frescos en medio de la peor ola de calor en casi 150 años. Estas imágenes que nos llegan desde Estados Unidos son imágenes tomadas este fin de semana de Navidad. En el país, la tormenta invernal es considerada ya la más feroz en décadas y deja al menos 34 personas muertas en 8 estados y decenas de miles de hogares están sin electricidad. Estos son tan solo algunos ejemplos de los cientos de desastres naturales registrados en los últimos 5 años. Si consideramos todos estos eventos que azotaron al mundo en tan poco tiempo, es fácil concluir que el clima está cambiando, y no para mejor, sino que se está tornando cada vez más extremo y peligroso. Entonces, ¿el cambio climático es la causa detrás de estos sucesos? ¿Influye la contaminación, la desprotección del medio ambiente, el accionar de los humanos? ¿El mío? ¿El tuyo? Para contestar esta pregunta, primero comencemos con algunas cifras. Según un reporte de la Organización Meteorológica Mundial, los desastres naturales se convirtieron lamentablemente en fenómenos cotidianos. En los últimos 50 años, el número de fenómenos meteorológicos extremos se multiplicó por 5, pasando de aproximadamente 711 sucesos registrados entre 1970 y 1979 a más de 3.165 entre 2010 y 2019. El reporte estima en total más de 11.000 desastres naturales registrados globalmente durante todo este periodo, que suma más de 2 millones de muertes como consecuencia, y una pérdida económica que totaliza los 3.64 billones de dólares. Pese a estos datos alarmantes y desalentadores, es importante remarcar que el número de muertes se redujo casi al triple entre 1970 y 2019, gracias a la mejora de los sistemas de alerta temprana y la gestión de desastres. Bien, ahora que sabemos que efectivamente hubo un incremento en la frecuencia de estos fenómenos, ¿cómo se vincula con el cambio climático? El aumento de la temperatura promedio de la Tierra genera un clima cambiante e impredecible que da lugar a fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes. Ahora que sabemos que el número de desastres naturales aumentó en las últimas décadas y que existe una relación entre estos fenómenos y el cambio climático, lo que nos resta por hacer es responder la pregunta inicial. ¿Es el cambio climático la causa de estos sucesos? La respuesta es no. Como dijimos al principio de este video, los desastres naturales existen desde siempre y tal como dice la expresión, son procesos naturales que dependen de muchos factores para producirse. Por esta razón es que no podemos establecer una relación directa de causalidad entre un determinado fenómeno meteorológico extremo y el cambio climático.
I'm very uncomfortable talking about causation of one particular storm in the same way that I can't identify what particular home run was hit by a baseball player because of steroid use. I think that we know that steroid use likely increases the probability or chance that there will be more home runs in baseball, but can I conclusively say that that particular player hit that particular home run because of steroid use? I don't know that for a fact. Afirmar que un suceso determinado fue consecuencia del cambio climático sería cometer una falacia, porque no tenemos la forma de saberlo con certeza. Lo que debemos preguntarnos es si el cambio climático aumentó la intensidad de este suceso o si hizo más probable que este sucediera. Esto es justamente el objeto de estudio de la llamada ciencia de atribución, que cuantifica la influencia del cambio climático sobre un determinado evento, tanto en términos de intensidad como de probabilidad de que sucediera. Se utilizan modelos informáticos para simular las condiciones climáticas con y sin el calentamiento global, para así poder comparar diferentes escenarios e identificar el papel que el cambio climático desempeñó en ese fenómeno. Las predicciones sostienen que el clima seguirá cambiando, cada vez será más impredecible y más extremo. Es por eso que es tan importante entender el impacto que tiene el cambio climático sobre estos fenómenos meteorológicos extremos, para así poder diseñar estrategias para mitigar los riesgos en el futuro y evitar la muerte de miles de personas.